Hace tiempo que empezamos una serie de estudios acerca del fruto del Espíritu y vamos a continuarlo. Te invito a que por favor abras tu Biblia en Gálatas, en el capítulo número 5, y ahí en los versículos 22 y 23 encontramos cuáles son o cuál es ese fruto del Espíritu y vamos a leerlo. Vamos a recordar algo y vamos a pensar hoy en qué fruto del Espíritu es la fe. ¿Amén? ¿Lo tienes? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Nos ponemos una vez más de pie en señal de respeto a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor, que ya no lo sabemos casi de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Puedes tomar tu asiento. El 24 no lo hemos leído, pero dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Mira, este fruto, este gajo del fruto del Espíritu, esta parte del fruto del Espíritu que nos habla de fe, muchas veces lo tendemos a pensar como esa fe que me lleva a confiar en alguien o a hacer determinadas cosas, ¿no? ¿Qué fe tiene esta persona que se lanza al vacío, ¿no? Deja su trabajo y se dedica a otra cosa o hace algo que está fuera de lo común, ¿no? ¿Qué fe tiene este hombre, no? Tiene más fe que el alcoyano. ¿Sabéis por qué se dice que tiene más fe que el alcoyano? ¿No? Por el equipo de fútbol. ¿Quién lo ha dicho? Bueno, claro, el futbolero. El alcoyano iba perdiendo 12-0 y todavía en el minuto 90 decían, vamos que remontamos. Bueno, 12-0, 10-0, 5-0, da igual. Vamos que remontamos, no. Aquí habla más bien y apunta a uno mismo. Recuerda que el fruto del Espíritu apunta a uno. Apunta a si somos dignos de confianza o crédito delante de Dios y del que tengo al lado. ¿Eres confiable para el que tienes al lado? Hombre, si se lo preguntas a tu nieto te va a decir que sí. Es que la Esmeralda. Que te diga lo contrario, ¿eh? ¿Eres confiable para que el que tienes a tu lado podría confiar en ti en una situación determinada? ¿Sería posible que no tuvieras ninguna duda de que esa persona que tienes a tu lado verdaderamente es un hijo de Dios y puedes confiar en que lo que va a hacer por ti o lo que te va a decir o va a ser guiado por el Espíritu de Dios? Mira, esta parte del fruto del Espíritu nos habilita para ser puntuales, exactos y conformes a la verdad. Es decir, nos habilita para ser íntegros, para no defraudar la confianza de Dios ni de los demás. Si en algún momento de tu vida defraudaste a alguien con motivo, cuidado, porque defraudamos a diario, casi, pero eso no quiere decir que siempre sea con motivo, ¿no? Pasaste por al lado de alguien, no te saludó y, ay, que mira, siempre igual, miró para otro lado. Y a lo mejor es que se le rompieron las gafas. A lo mejor es que estaba preocupado por algo o preocupada por algo y no te vio, pero porque estaba... Mira, yo tengo una faceta que la pastora suele señalar a menudo. Y es que yo me abstraigo mucho. Pero al punto de que a veces me pueden estar hablando o puedo estar, da igual donde esté o si hay ruido o no hay ruido, da igual. Me abstraigo hasta tal punto que me meto en mi mundo y no me entero. Y eso es bueno. A veces. Y a veces nos pasa, ¿no? Vuelvo y repito, no hablo de cuando defraudamos sin motivos, ¿no? Que por tal vez el listón que nos han puesto otros, ¿no? Hablo de ese
defraudar con los motivos, ¿no? Y todos hemos defraudado alguna vez en nuestras vidas, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida nos ha faltado esta faceta del fruto del Espíritu, que es la confianza, la fe, el ser confiables a otros. Pues Dios quiere que tú seas íntegro, Dios quiere que yo sea íntegro. La palabra que utiliza aquí es pistis, que no pistis. Que ya me veo aquí a los del tarot, a los del horóscopo. Amigo, pistis, no pistis. Pistis, confiable. Pistis, no, caca, malo. Pistis, ¿vale? Apunta a persuasión, credibilidad, convicción y específicamente confianza en Cristo para salvación, pero también fidelidad y gracia. No estamos hablando de la fe como salvadora, que es el resultado de la obediencia a la promesa de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? Sin mirarlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Para qué? No por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Así que la Escritura nos habla de que Dios encerró todo bajo el pecado a causa de la ley, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a cada uno de nosotros. Ahora, repito, no estamos hablando de una fe salvadora o el resultado de la obediencia a las promesas. No estamos hablando de la fe como don del Espíritu, un don que no puede perderse, pues solo al Espíritu le pertenece y le da a quien quiere para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 9. 1 Corintios 12, Romanos 12, habla siempre del cuerpo de Cristo, habla de los dones del Espíritu. Y en concreto, 1 Corintios 12 nos dice que a otros les dio fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, ¿no? Una fe que actúa, una fe que te lleva a cosas imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. No habla, en este caso, de esa fe que también, por supuesto, debemos de ejercitar o de tener, si es que el Señor así lo quiere. Hablamos de la fe como fruto que debe cultivarse para llevar una vida de fidelidad a Dios. Una fe como fruto que ha de cultivarse para llevar una vida de fidelidad a Dios. ¿Se cultiva? ¿Pensabas que no eras agricultor? Pues mira, el Señor nos lo hace espiritualmente hablando. El Señor nos llama a cultivar la fe. Es como el grano de mostaza en Marcos 4, 31 y 33, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de haber sido sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La confianza se cultiva. Si perdiste la confianza de alguien por una mala acción, por tu pecado, por una situación X, mira, evidentemente eso te creó una barrera entre esa persona y tú. Tal vez pecaste contra Dios y eso ha provocado una separación entre tú y Dios a causa del pecado, porque Dios aborrece al pecado. Ahora, eso no quiere decir que no podamos retomar esa relación, eso no puede decir que no podamos retomar aquello que se perdió, incluso que pueda ser mejor de lo que era, pero hay que cultivarlo. Con muchas parábolas como esta, el Señor hablaba acerca de lo que hablaba a sus oyentes acerca de la relación diaria con Dios y la obediencia a su palabra bajo la guianza del Espíritu Santo. Así que la fidelidad o la fe como fruto como parte del fruto del Espíritu es una fe que debe de crecer como el grano de mostaza y debe de ser progresiva. De buenas a primeras, yo no soy confiable para ti, porque tal vez no me conoces o me conoces poco. ¿Cómo va a ser que podamos crear o alcanzar esa confianza el uno con el otro a través de cultivar nuestra relación? Y así ocurre con Dios. A veces le decimos, Señor, ¿pero por qué no me das a mí lo que le das a otro? Pues a veces el Señor nos dice, pues yo no confío en ti. Y qué triste, ¿no? Que el Señor no confíe en uno.
Y puede que no confíe en uno porque no está cultivando la relación. Me refiero en ese caso. Hay otros motivos por los cuales Dios no nos da aquello que esperamos. Muchos de ellos tienen que ver con su santa y perfecta voluntad. Así que debemos de cultivar una relación diaria con Dios. Debemos de obedecer su palabra bajo la guía del Espíritu. La fe, como aquel que se hace confiable a Dios y a los demás, crece como un grano de mostaza y es algo progresivo. El Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a aquel sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Así que el Señor de alguna u otra manera nos está animando y motivando a que podamos creer firmemente en que el Señor puede hacer lo que dice que puede hacer en nuestras vidas. Pero para ello debo de dejar que lo haga. Mira, características de la fe como fruto. 2 Corintios 10, 15 dice que no nos gloriaremos desmedidamente en nuestros trabajos, sino que esperaremos conforme a que crezca vuestra fe para que seamos engrandecidos entre vosotros conforme a una regla. Como fruto debe de tener ciertas evidencias que hacen que el creyente crezca. La fidelidad, la fe, como parte del fruto del Espíritu, ha de crecer. Ha de crecer. Mira, si en vez de ganar confianza lo que haces es perderla, no estás ejercitando esta parte del fruto del Espíritu. Si en vez de hacerte confiable cada vez la gente se aparta de ti y cada vez te es más esquiva y cada vez te encomiendan menos cosas y confían menos cosas a ti, puede ser porque tal vez no estás ejercitando esta parte del fruto del Espíritu. Mira, te pongo un ejemplo y a veces no es bueno ponerse a uno como ejemplo, pero es lo que tengo y es lo que te doy. Como dice el pastor Eduardo Meca, que por cierto en el mes de octubre estará con nosotros, si Dios lo permite, ha hecho toda una rehabilitación, sabéis que le operaron de la rodilla, ha hecho una rehabilitación tremenda y él quiere estar con nosotros en el mes de octubre y si Dios lo permite, pues va a estar compartiendo con nosotros. Y él siempre dice, la pasamos todas. Oye, y me ha gustado esa frase porque es verdad que la estamos pasando y la hemos pasado todas. Pregúntame algo, la hemos pasado. Ya, pero es joven, ya, pero lo he pasado. La hemos pasado todas. Bueno, medio joven. Viejo joven. La hemos pasado todas, ¿sí? Y una de las cosas que el Señor nos decía una y otra vez es confía y espera en el Señor. Confía y espera en el Señor. Y mira, el Señor al humilde lo ensalza y al que se ensalza lo humilla. Y tal vez yo no soy el más humilde del mundo, pero el Señor nos ha hecho vivir en humildad al punto de que hoy el Señor nos está dando, nos está bendiciendo, nos está proveyendo para que podamos bendecir a otros. Y eso habla de ser confiables. ¿Tú le dejarías a tu hijo de 12, 13 años 1.000 euros para que los administre? Bueno, ni de 12, ni de 13, ni de 20. Faride, ¿tú le dejarías 1.000 euros a tu hijo para que lo... ¿Aarón? Aarón dice, sí, tú déjamelos. Pero para que haga con ellos lo que quiera. No, para eso no. Ser confiable significa que el Señor sabe que aquellos recursos que Él te va a dar los vas a usar para gloria y honra suya. Eso es ser confiable. Ser confiable es que tú puedas contarle una necesidad a alguien sabiendo que esa persona, que esa persona no va a ir a compartirlo por ahí, sino que va a orar por ti, se va a preocupar por tu situación y va a estar ayudándote en la medida que pueda. Ser confiable es saber que lo que Dios te da va a producir fruto, más fruto. Por lo tanto, como hemos dicho, según 2 Corintios 10:15, el fruto tiene ciertas evidencias de hacer crecer o de crecer dentro del carácter cristiano. Debe de tener obras de justicia. Santiago 2,
versículos 17 al 22. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así que esa fe de la que estamos hablando debe de tener obras de justicia. Debe de descansar en el poder de Dios. No es algo que yo pueda provocar en mi vida, no es algo que yo pueda hacer efectivo en mi vida. Dios lo va a hacer en mí. Dios lo va a provocar en mí. Para que vuestra fe, 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No es que yo sea... ¿Por qué creéis que mi esposa confía en mí? Si es que confías en mí, ¿no? ¿Por qué creéis que yo confío en mi esposa? Porque mi esposa es estupenda y es maravillosa. Yo no le voy a quitar ni un poco de lo que ella tiene y doy gracias a Dios por su vida. Pero porque Dios está en ella. Yo confío en ella porque Dios está en ella. Y ella confía en mí porque algo debe de ver de Dios en mí, ¿no? Mis hijas confían en mí no solamente porque sea su padre. O también. Tú confías en la persona que tienes a tu lado y con quien compartes por muchos motivos, pero el principal y fundamental debe de ser porque tiene a Dios en su vida. El resultado de una vida llena del Espíritu Santo es una vida que realmente testifica y refleja de una forma visible quién es Dios para él. Así que el poder de Dios que descansa a través de la vida de uno y es el resultado de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Además, esta fe nos hace aprovechar la palabra al oírla, nos confirma y nos hace sólidos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esta fe nos hace aprovechar la palabra al oírla y nos transforma y nos cambia. Es un arma defensiva, un escudo para el cristiano. Sobre todo, dice Efesios 6:16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Además, nos ayuda a caminar en el plano sobrenatural de Dios como hijos amados. Porque por fe andamos, 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Así que la fe, como fruto del Espíritu, es fidelidad, veracidad y confiabilidad. Y es una gracia esencial y fundamental en la vida del creyente. Es una sincera y entera entrega a Dios en la atmósfera espiritual en la cual debemos de vivir. Es depender a diario es ese depender a diario y consciente en la ayuda divina, sin alterarnos ni desanimarnos por las tormentas y huracanes de la vida. Y de todo esto, Cristo es el autor. Si Cristo no habita ni mora en nuestras vidas, esto no puede ocurrir, no puede ser, no puede pasar. La fe verdadera siempre está vinculada con Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, esto puede ser así porque Dios es fiel. Cuando pensamos en el estándar de fidelidad, ¿en quién pensamos? ¿En nuestros padres? ¿En quién pensamos? ¿En el Estado? ¿En el gobierno? ¿En quién pensamos? En Dios. Dios es fiel. Mira, el diablo nunca cumple con sus promesas. Los hombres, a veces. Recuerda que el hombre puede fallar en algún momento de su vida, no puede prever el futuro
y los incidentes del futuro pueden hacer imposible el cumplimiento de lo que había prometido, pero Dios siempre cumple. Él es fiel. Cuando Dios nos da una promesa, Él conoce el futuro y no habrá promesas que no se cumplan si Dios no lo ha dicho. Porque todas las promesas de Dios son sí y amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Él no muda, Él no cambia. Él es siempre fiel. Así que sabemos a quién mirar, sabemos quién es el modelo y debemos de buscar parecernos a Él. Dios espera que caminemos según sus preceptos y Él espera que guardemos su palabra y nos mantengamos íntegros según lo que Él nos ha dado. Guardémonos en pureza y santidad delante de Él. Recuerda que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y eso habla también de fidelidad, porque fuimos apartados para Él. Deja a un lado la envidia, los celos. Deja a un lado todo aquello que no proviene de Dios y que te impide alcanzar los propósitos y las metas que Él te ha dado. Deja de mirar atrás o deja de mirar a un lado sobre aquellas cosas que te gustaría tener y que no tienes. Y párate a pensar, ¿por qué el Señor aún al día de hoy tal vez no te ha concedido lo que esperabas? No siempre el Señor nos dará lo que esperamos, pero a veces el Señor nos dará aquello que buscamos y deseamos, porque así lo ha prescrito en su voluntad. Así que hagámonos confiables a Dios y a los demás. Seamos íntegros en nuestro caminar diario. Vivamos conforme al propósito por el cual el Señor Jesús murió en aquella cruz, dando testimonio de quién es Él en nuestras vidas. Él es luz y Él es sal. Él es amor, Él es vida y por Él es que hoy caminamos y vivimos. Tal vez nunca pensaste que esa fe apuntaba a ti, pensando que tal vez era algo que tenía que venir de afuera. Pero hoy sabes que el Señor espera de ti fidelidad. Sé útil para Dios y para el que tienes a tu lado. Empieza a hacer las cosas que debes y deja aquellas que a Dios no le agradan. Y podrás ver cómo el Señor te capacita y prepara para mucho más. Cierra tus ojos, por favor. Esa fe de la que estamos hablando impulsó a José, llevándolo finalmente a ser gobernador de Egipto. Esa fe fue la que actuó en el profeta Daniel para mantenerse fiel a Dios durante los diferentes imperios paganos en los cuales tuvo que estar. Esa fe fue la que actuó en la vida de Jonatán, reflejada en su fidelidad hacia un amigo como David, aun cuando su padre Saúl lo perseguía para matarlo. Jonatán nunca lo traicionó, convirtiéndose en un ejemplo de lealtad. Jonatán y David hicieron un pacto porque se amaban. Esa fe fue la del profeta Jeremías, que le ayudó a mantenerse fiel en el ministerio a pesar de la oposición que sufrió y el rechazo de su mensaje por parte del pueblo. Esa fe actuó en el apóstol Pablo, quien fue un ejemplo hermoso de fidelidad a lo largo de todo su ministerio, ya que a pesar de las pruebas jamás se apartó de su objetivo de predicar la palabra de Dios, aun cuando esto le llevó a su propia muerte, siendo así un ejemplo de determinación. Y esas son las palabras que el propio apóstol describió diciendo:
pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muchas personas, dice Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia voluntad, su propia bondad. Pero ¿qué persona de verdad encontraremos que se mantenga fiel al Señor y sea digno de confianza? Yo no sé cuán confiable puedes llegar a ser para Dios. Yo no sé cuán confiable puedas ser para el que tienes a tu lado. Pero te puedo garantizar que lo puedes ser más. Y recuerda las palabras del Señor que nos dijo que si somos fieles en lo poco, Él nos puede poner en lo mucho. Cuidado, nos puede poner. Cuidado con hacer ese trueque con el Señor o chantajear al Señor. Yo te he sido fiel en lo poco, dame todo eso y mucho que tú me has prometido. No. La clave es en ser fiel. Y el Señor hará. Y el Señor hará conforme a su santa y perfecta voluntad. Pero seamos confiables. Seamos sinceros. Seamos honestos con quien hemos creído. Señor, en esta tarde clamamos, Señor, que queremos entregarte nuestras vidas y nuestro corazón a ti. Somos conscientes, Señor, que hay lagunas, hay oscuridad en algunas áreas de nuestra vida y somos conscientes, Señor, que eso a ti no te agrada. Somos conscientes, Señor, que muchas veces eso nos impide avanzar y muchas veces, sobre todo, nos impide recibir lo que tú tienes para darnos. Porque tú sabes, Señor, que si no lo das, lo vamos a malgastar. Hoy, Señor, no te pedimos otra cosa, sino que traigas esa fe que forma parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Que nos ayudes a activarla. Que nos ayudes, Señor, a ponerla por obra, descansando en que es en tu poder y por la obra de tu Espíritu Santo que puede ocurrir. Hazme confiable a mi esposa, a mi esposo, haznos confiables a nuestro esposo o esposa, haznos confiables a nuestros hijos, haznos confiables a nuestros padres, haznos confiables, Señor, para nuestros jefes, haznos confiables, Señor, para ti. En un mundo en donde hay tantas mentiras, en un mundo en donde hay tan pocos ejemplos en los que confiar, que cada uno de nosotros podamos ser un ejemplo de ti y podamos mantenernos fieles, así como tú lo hiciste, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Ayúdanos a interiorizarla, ayúdanos, Señor, a comprenderla y reparte a cada cual, Señor, lo que necesita. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.